bueno que nos toca hablar, como todos los jueves a esta hora, con el especialista, el experto, el más que sabe. Sí. Es el profeta de la tecnología, el señor profeta Alex Ochart. Adelante, bienvenido, buenos días. ¿Cómo estás, Alex? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Súper bien, Alex. Bendiciones. Qué bueno escucharte. Igual. Mira, el día de hoy, estoy un poquito tenso, es la palabra. Tenso. Porque están pasando un montón de cosas locas en el área de tecnología y van a haber consecuencias, yo digo. Ay, Dios mío. No pinta bien. No quiero meterle miedo a la gente, Claro. pero no pinta bien la cosa. ¿Qué está pasando? A ver, Alex, ¿qué pasó? Ay. Vamos a empezar el número 1 con los Bitcoin, lo más famoso. Todavía se mantiene a sobre $50,000 el precio del Bitcoin. Así que los que están apostando a eso todavía está arriba, pero con un simple tweet de una persona bajaron un 10%. O sea, ¿tú te imaginas tú hacer una inversión que en cualquier momento alguien puede enviar un tweet y que tu dinero desaparezca un 10% al instante? Sí. Elon Musk envió un tweet después de haber, la semana pasada, hace unas semanas atrás, él decía que Bitcoin era lo mejor del mundo, y esta semana envió un tweet que decía que Bitcoin él cree que está muy caro. Wow. ¿En qué quedamos? Pero si compró $1,500 millones en Bitcoins. Pero este muchachito está practicando a manipular los mercados. Oh. De hecho, lo criticó Bill Gates directamente, dijo que nadie debe comprar Bitcoin a menos que sea la persona más rica del mundo, porque ahora mismo él es el hombre más rico del mundo, Elon Musk. Está jugando, a veces es Jeff Bezos, a veces es Elon Musk, de acuerdo a cómo está el valor de las acciones infladas de Tesla o del Bitcoin. Y esa crítica directa de Bill Gates, la respuesta fue que sí, que él aceptaba que los bitcoins estaban un poquito muy caros. Inmediatamente un 10% del valor de la moneda se desplomó. Wow. Okay. Ay. ¿Verdad? Y entonces aquí volvemos otra vez, lo que la gente está jugando o está apostando a que una tecnología que sí es buena y que sí puede tener un futuro, pero están dando duro, la gente está apostando de todo. Y entonces aquí viene al otro punto que quiero traer, de lo que yo llamo las ridiculeces de ganar mucho dinero muy rápido. Prepárense para esto, porque esto es inconcebible, incluso para mí que vivo de tecnología. ¿Ustedes saben lo que es un GIF? Sí. ¿Sí? Todo el mundo sabe, un GIF, ¿verdad? Las imágenes estas que se mueven, que todo el mundo las postea, los memes, lo que sea. Sí. Ok, pues ahora hay una nueva tecnología que te permite crear GIF o animaciones digitales. Ajá. en el blockchain o en la cadena, en el bloque de cadena de parecido a los Bitcoin. Eso lo que significa es que hay un GIF que solamente el dueño tiene el control de ese GIF en todo el internet y lo puede prender o apagar. O sea, yo, en lugar de que el meme me lo puedan copiar, solamente lo tengo yo. Y yo lo puedo exhibir en donde yo quiera, y cuando yo lo apago, se va del internet. Por supuesto, alguien puede hacer un screenshot, screen recording y grabarlo y parece que tiene el GIF, pero no es el original. Tiene una simple copia. Pero el original lo tengo yo. Hasta aquí me van entendiendo, ¿verdad? Sí. Ajá. Aquí viene lo interesante. Hay una industria nueva de arte digital. Y eso es que yo como artista puedo hacer un GIF de estos digitales y lo vendo en subasta. Y el que me lo compra es el único dueño de este arte digital, que entonces puede exhibirlo en donde él decide exhibirlo. Aunque usted no lo crea, se vendieron de un artista que se llama Nine Cat, una animación de un gatito que va viajando por el universo, y vendió una animación en 300 Ethereum, o lo equivalente a $580,000 en una subasta en febrero 19. Alex, el mundo está perdiendo la razón, papá. Eso es una locura. Es una locura.
Es una locura. Y en diciembre otro artista vendió 20 piezas en $3.5 millones. A través de la casa de subastas Christie. Ok, pero hay la posibilidad de que tú puedas mandar a 4 tipos con unos millones de pesos y decir, mira, den esto para darle valor a esa porquería. Claro que es manipulación del mercado, por supuesto que eso puede pasar, pero la gente con dinero entonces cree que hay valor en esto. Mira este otro caso, que aquí fue que yo dije, yo no sé lo que va a pasar. Hay una persona que se llama él mismo, el nombre del artista de él es Pest Supply o suplidor de la peste. Okay. Y acaba de vender un arte falso, o sea, porque él mismo dice que esto es una copia falsa de un Banksy, que es un artista que se hizo famoso porque hace grafitis alrededor del mundo y nadie sabe cuándo los hace ni de cuándo los va y cuándo los va a mostrar. Pues él hizo un arte digital falso de una de las obras de Banksy y el arte tiene un código a la parte de abajo que dice: yo no sé cómo es posible que ustedes estúpidos estén invirtiendo en esto. Wow. Y eso lo vendió en la friolera de $208,000. ¿Cómo? ¿Y quiénes son los pescados que gastan dinero en eso? ¿Quién cae en eso? Los que están ganando tanto dinero con los bitcoins o con la manipulación del mercado, que el dinero no saben ni qué hacer con él. Que no le importa perder porque tiene. En lo que era, porque no hay razón. Con este término, hay otro que es un videoclip cortitito de un donqueo de LeBron James del 2019 y lo vendieron en cerca de $300,000. ¿Cómo va a ser? Y ya hay más, como ese se vendió en eso, ya hay más de 20,000 pedacitos, lo que le llaman touch-up clips, de la NBA, que han generado sobre $45 millones este mes nada más. Pero eso no se puede ver de otra manera, sin pagar. Yo estoy seguro que sí. Pero no eres el dueño de ese clip mundial, que de hecho no es tuyo porque la imagen es de LeBron James. Por eso, pero para que yo quiero ser dueño de una imagen que puedo. ¿Para qué? ¿Para qué? Es que no tiene, el mundo literalmente está perdiendo la cordura. Hay gente que ha conseguido demasiado de mucho dinero, demasiado de muy rápido. Y cuando digo hay gente, acuérdate que el problema detrás de esto es que muchas de las organizaciones, porque realmente son organizaciones, que están ganando la mayoría del dinero detrás de esta tecnología, son organizaciones oscuras en otros países, en Rusia, en Corea del Norte, y organizaciones clandestinas que financian sus agendas en movimientos como este. Qué locura. Pero la persona promedio está cayendo víctima de este revolú y está invirtiendo en tecnología que realmente todavía no tiene un uso real. Tiene futuro, pero no necesariamente es un uso real ahora mismo. Yo me voy a inventar uno dando una charla, a ver si por lo menos Fernando compra. Lo increíble es que entonces por ejemplo, una vaca lechera que te puede alimentar vale 500 pesos. ¿Tú sabes? Y una cosa de esa, vale, o sea, eso no tiene ningún sentido. Y te regatean por la vaca, 500 pesos de la vaca, esa vaca no vale. Te doy 300. Y la tiene 20 años. El mundo está perdiendo la cordura y la gente está invirtiendo a lo loco. Después que habíamos dicho que GameStop iba bajando, de un día para otro, ayer aumentó un 100% las acciones, nadie sabe por qué. Hoy lo más seguro baja. Es una montaña rusa que no tiene explicación. Hablando de GameStop, una de las compañías que más éxito tuvo en la industria de vender equipos electrónicos, que se llama Fry Electronics, ayer cerró sus operaciones permanentemente en todos los Estados Unidos. Llegó a vender en su pico $2,300 millones. Eso fue en el 2018, o sea, hace poco, hace 2 años. Llegó a tener 14,000 empleados y ayer desapareció. Oh, wow.
¿Y después de cuánto tiempo? A Radio Chat, ¿Dijo? a Circuit City, a Compute USA, y a todas las que se han ido, pero GameStop subió un 100% ayer. Cuando anunciaron eso, que eso se fue a ajuste, pues la gente apostó a GameStop. ¿Después de cuánto tiempo operando? 35 años. Wow. 35 años. Y llegó a ser una líder en su categoría porque parte de lo que ellos hicieron, ellos comenzaron cuando la moda de Planet Hollywood y las tiendas tenían una decoración impresionante adentro, tipo parque de diversiones. La gente iba a las tiendas simplemente para coleccionar. Mira, yo fui a la de California, yo fui a la de Georgia, yo fui a la de tal sitio, porque eran impresionantes. Yo fui a varias de ellas, tuve la oportunidad de ir a varias de esas tiendas. Pero lo mató, las cosas están cambiando. Y no pudieron aguantar los cambios que están ocurriendo, así que otra tienda difunta, como mencioné, se une a la lista de las que de muchas que están desapareciendo y que dejan solamente a unos pocos jugadores en línea como suplidores. Mira eso. Otra de las cosas que me tiene temblando es la batalla campal que tiene Apple contra todo el mundo. Así. Mira la lista de batallas que Apple está corriendo ahora mismo. Antes era sencillo, el mundo era sencillo. Antes era Apple versus Microsoft y las PC. Tú tenías o una Apple o eras PC. Esas eran las únicas dos batallas. Luego lo complicaron un poquito más y era Apple versus Android. O tenías un iPhone o tenías un teléfono Android. Y anterior a eso había sido Apple versus MP3. Tenías un iPod o tenías un jugador MP3. Luego estuvo Apple versus Samsung. Ahora, miren esto. Está Apple versus Spotify, porque los dos están peleando por el liderato en la categoría de los podcasts y están invirtiendo como locos. Apple versus Netflix y Disney Plus. Salió un reporte esta semana que Apple tuvo la oportunidad hace 3 años de comprar a Netflix y lo dejó pasar también. Igualito que lo que le pasó a Blockbuster. Y ahora mismo Apple TV está muerto. 68% de sus suscriptores son suscriptores gratis que Apple ha regalado, les está regalando la membresía para que la prueben, y 96% de esos suscriptores en una encuesta dicen que tan pronto se acabe la prueba no pagan por Apple. Porque la programación no es lo suficiente buena, aunque han gastado una friolera en dinero tratando de crear contenido y no les está funcionando. Disney Plus ya tiene casi 100 millones de suscriptores, a Apple no le salió la jugada. Apple versus Facebook y Google, que sabemos esa guerra que hay. Y Apple versus Intel, que hasta hace unos meses era su suplidor principal de chips, procesadores para las computadoras, y que de un golpe y por rato Apple decidió que ahora ellos van a hacer los chips de ellos, y entonces tienen una batalla tan campal también con Intel. Y se avecina supuestamente Apple versus Tesla. Hey. Anda. Vi algo aquí que salió. Supuestamente en el tintero hay un automóvil marca Apple. ¿Cómo? O tecnología para automóviles marca Apple, y entonces estarían haciendo una alianza con algún manufacturero de automóvil. No se sabe todavía, pero le gusta la guerra. Sí, le encanta la guerra. En eso del automóvil, no sabe si es deportivo, si es un sedán, en qué categoría de autos, que son muchas, entra Apple. Supuestamente es un sedán, estaría compitiendo supuestamente con el Tesla S, con el modelo principal, el de más venta de Tesla, y estaría más o menos en el mismo precio, aunque no necesariamente mejor tecnología. Esta es la receta que les ha funcionado hasta ahora. Vamos a ver si les funciona en esta ocasión. Me explico. Si tú comparas tecnología versus tecnología de un iPhone versus otros teléfonos que existen, hay muchos teléfonos que son superiores al iPhone, hablando de tecnología. Pero cuando hablas del completo, de la facilidad de uso, del desempeño completo,
y del estilo, Apple se los gana. Y esa sería la receta en donde estarían apostando, que incluso aunque el Tesla tenga mejor tecnología, ellos pudieran crear este concepto de automóvil en donde tú dices, pero este tiene esta chulería, y aquello otro, y tiene la manzanita de Apple, y por eso lo prefiero. Ok, y eso estaría ready ¿para qué año, Alex? ¿El que viene? ¿Finales de este año? ¿Sabes? Es uno de los secretos mejor guardados de Apple, pero han ido reclutando, el rumor existe porque han ido reclutando ex empleados de Tesla y empleados de manufactureros de automóviles. Mira, ahí se los envié. Ahí chequéalo, Juan. Oye, chequéalo, Mora. Mira. Doel no manda esto. No sé si que Doel ya se compró uno. ¿Pero y qué es esto? No me gusta esto. Mira pero esto parece de muñequitos, mira. Sí, esto parece de picapiedra. De juguetes, sí. Yo quiero uno. Está lindo. Mira. Muchos dicen que se está dividiendo en muchas divisiones Apple y que están tratando de abarcar demasiado. Les pasó también con los asistentes virtuales, en donde ellos comenzaron primero con Siri, pero dejaron que se le fuera adelante Amazon con Alexa y Google se le fue adelante también, así que vamos a ver qué pasa con eso. ¿Qué pasó, Juan? Que te vi que te remillaste, ¿no te gustó? Está bien feo. Para Lucas está brutal. Sí, yo lo vi como los picapiedras. Para los nenes, parece un carrito de nene. Para Lucas se vuelve loco. Oye, Alex, yo hoy tuve que interrogar al vecino sobre el Tesla, porque otra vez lo vi estacionándose solo y vuelve otra vez. Y lo interrogué. Pobre vecino. Está impactada ella, cuéntame. Bueno, que otra vez veo el carro estacionándose solo y bajo el cristal yo, hey, le grité, vecino, y me mira y me dice, yo le digo, no puedo seguir pasando susto cada vez que levanto la cabeza y veo ese carro estacionándose solo. Me dice, tu cara, mira lo que él me dice, él se había dado cuenta, me dice, cuando vi tu cara era como decía, aquí se fastidió esto es un extraterrestre, pero me explicó, sí, fue lo mismo que tú me dijiste, es en la marca que me dijiste, está en el precio que me dijiste, y así que Alex sabe mucho de esto, porque él me dice que no lo cambia por nada, y yo le dije, pero ¿por qué lo estacionas así? Me dice, porque se estaciona perfecto, no pasó el trabajo maniobrando. Y yo, ¿qué me habrá querido decir? Qué increíble, ¿eh? Y nada, ajá. Y todavía él se baja y toca un botón para que pase. En lo que viene es tipo, ¿te acuerdas Night Rider? Que él le hablaba del carrito y el carrito hacía lo que le da la gana. Eso es lo que viene. Oh, wow. Eso es lo que viene, mira, voy saliendo de la casa y tú le dices al reloj, prende el automóvil y espérame al frente. El carrito viene, y te espera ahí. Wow. Y si hay alguien al frente, le toca bocina para que se salga. Está bueno. Ay, no, pero eso no es vivir una vida sedentaria. Que tú no tengas movimiento. Eso es a donde quieren llevarnos, totalmente. Lo que quieren es que estemos conectados en realidad virtual y que hagamos lo menos posible. Eso es lo que quieren. A eso está apostando todo el mundo. Wow. La última noticia del día, para que vean a qué velocidad están los cambios. Ajá. Se hizo una subasta, el espectro de banda C 5G, la famosa tecnología que va a cambiarlo todo cuando hablamos de Internet. Y la subasta resultó en que el gobierno se ganó $30 billones sobre lo estimado que se iban a ganar. Ándale. 30 billones. Billones, 30,000 millones por encima tuvieron que invertir las compañías ganadoras, entre ellas la número uno que ganó la mayor cantidad de bloques de esa banda fue Verizon, que hizo una exagerada inversión de 45.5 billones en inglés, o en español 45.500 millones. Le sigue AT&T con 23.4 billones para 1.621 bloques, y eso es interesante porque AT&T hasta el otro día estaba bajando su deuda y ahora la acaba de aumentar otra vez cuando hablamos del el presupuesto que tiene ahora mismo invertido, y T-Mobile con 9.3 después. Hubo otras compañías que trataron de llevarse un cantito de ese ancho de banda y no pudieron, se las repartieron estas tres y una más que está jugando.
Y estas inversiones gigantescas es simplemente por el ancho de banda. Ahora hay que hacer la infraestructura para eso que compraste. Así que están jugando, estos son las grandes ligas jugando, apostando a que todo el mundo va a estar conectado al internet. Y cuando Raima dice, pero es que somos sedentarios, sí, eso es lo que ellos quieren, si no, no pueden recuperar esa inversión. ¿Cómo irá esa conexión 5G acá en la islita? ¿Cómo irá ese avance? No tengo la información ahora mismo en Puerto Rico, pero acá la promoción es intensa y incluso están yendo puerta por puerta en medio de la pandemia. Ajá. Te están tocando a la puerta. Mira, ¿qué servicio que estás usando? Tenemos esta oferta. Alex, ¿pero qué teléfono es 5G ya? ¿El iPhone 12? Los iPhone 12 son 5G y hay de los Android hay bastante variedad que es 5G. Ok. Ya los teléfonos por lo menos están. Y en las áreas en donde hay 5G funcionando, tú notas la diferencia. Se nota la diferencia bien dramáticamente. Okay. El problema es que todavía no hay suficientes antenas, así que van a seguir poniendo antenas. All right. Bueno, nos pusimos al día. Chévere. Excelente. Gracias, Alex. Bendiciones, papá. Les voy a mandar mi catálogo de arte para ver quién me quiere comprar algo. Dale. Los primeros 500 pesos son míos. Ay. Está bueno. Que te cuide, papá. Bendiciones, Alex Ochart, el profeta de la tecnología. Siempre te pones al día. Por